Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos en noche de oración, ¿verdad? En noche de estudios. Si usted vive en las áreas cercanas a esta comunidad de Clarksville, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios los miércoles a las 7 de la noche, que tenemos estudio a nivel universitario, a nivel seminario, completamente gratis, y el servicio del domingo a las 11, el servicio general, ¿verdad? Estamos ubicados en el downtown de la ciudad de Clarksville, Tennessee, en el 10 Main Street. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, para que este concepto teológico que vamos a estudiar hoy quede estampado en los corazones de toda tu iglesia para edificación de los santos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: Amén. Amén, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un estudio que se llama el concepto de la salvación. ¿Por qué hice este estudio? Porque he visto muchos videos en YouTube que hablan de que la salvación es media salvación, que una gente es, que hay dos fases de la salvación, y tontería y media, que la salvación se pierde. Eso es ridículo. Yo no sé de dónde lo aprendieron, y vamos a ver de dónde lo aprendieron en este estudio. Entonces quédese con nosotros. Que las personas que dicen salvo, siempre salvo, están mal, que es un concepto erróneo. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, no lo que yo pienso, lo que yo digo. ¿Cuál es el concepto de salvación, verdad? ¿Cuál es el concepto de salvación? Porque es muy importante entender qué es salvación. Primeramente vamos a ver salvos a qué. ¿Salvos a qué? ¿Verdad? Porque mucha gente dice: tú eres salvo, tú eres salvo, Dios te salvó. ¿Salvos a qué? ¿Verdad? Y vamos a ver en Romanos 3:23 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Romanos 3:23 nos dice que estamos destituidos, ¿verdad? Nos dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Pecar significa fallar a Dios. Pecar significa hacer cualquier cosa que no le agrada a Dios. Una mentirita blanca, que te quedas con el cambio de las tortillas, cualquier cosa que hayas tú hecho en tu vida y ya le fallaste a Dios. Por una sola causa puedes fallarle a Él toda la vida. Entonces dice: por cuanto todos pecaron y están, o sea, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En inglés dice we fall short. We fall short quiere decir que yo doy un brinco de aquí a aquí y no llego y me desbarranco. O sea, nadie alcanza a llegar por ese concepto de que eso, ¿verdad? Es una de las citas más clásicas. Romanos 6:23 dice, sabiendo esto, ¿verdad? 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es muerte? Muerte es la separación eterna de Dios. Separación eterna de Dios, ¿verdad? Muchos no saben el concepto de muerte. Tenemos una muerte física, una muerte espiritual, una muerte física, una muerte espiritual. ¿Qué es una muerte física? Que usted puede estar caminando y estar muerto espiritualmente. ¿Qué es una muerte física? Que su alma abandona su cuerpo. Y después nos dice más adelante en Apocalipsis que hay una tercera que se llama la segunda muerte, una separación eterna de Dios. Entonces vemos: más cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice porque la paga del pecado, en 6:23, la paga del pecado, hay una paga al delito, a lo que hicimos, por nuestros pecados. Porque al nosotros pecar, Dios nos ve como delincuentes. Al pecar, Dios nos ve como nosotros ya somos unos delincuentes, hacemos fechorías, como unos criminales. Aunque usted considere criminal otra cosa, Dios nos considera eso, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, pero fíjese muy bien, el versículo no acaba ahí, dice: mas el don de Dios es vida eterna. Ese concepto lo vamos a aprender hoy: eterna, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces vemos Romanos, ¿verdad? Y estamos ahí en Romanos 1:18, ¿verdad? Somos salvos a qué, ¿verdad? Porque tú tienes que explicar. Si tú dices que la salvación se pierde, primero tienes que
saber qué es salvo. Si es que la salvación no se pierde, tienes que explicar qué es ser salvo. Y dice Romanos 1:18, dice, porque es revelada la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad en injusticia. Entonces, ¿somos salvos de quién? Bueno, somos salvos de la ira de Dios. El ser salvos por Dios, estamos siendo salvos del mismo Dios y usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque más cuando todos pecamos estamos destituidos de Él y la ira de Dios está sobre todos los que pecaron. Entonces, si tú no eres salvo, si tú no eres sellado por el Espíritu Santo, si tú no tienes esa redención, has dado un cambio completo de 180 grados, has sido redimido con la sangre preciosa, hay un poder dentro de ti que volviste a nacer, entonces tú estás bajo la ira de Dios. Entonces, ¿salvos a qué? A la ira de Dios, porque un día vamos a partir de aquí, entonces tu alma se va a ir al cielo junto a Dios o al infierno. El infierno es para que tú purgues y pagues tus pecados. Entonces debemos de saber que somos salvos a qué, salvos a la ira de Dios. Bueno, segundamente, ¿por qué? Porque hay culpabilidad en el hombre. Segundo, vamos a ver qué es salvación etimológicamente. Salvación etimológicamente. Bueno, etimológicamente salvación quiere decir que tú rescatas a alguien. Rescatas a alguien o algo y lo pones en un lugar seguro. Por eso la salvación es segura. Por eso hay una eterna seguridad, ¿verdad? Entonces vemos que dice la Biblia que la salvación, ¿qué es? Algo que tenemos que aprender hoy. ¿Es qué? Eterna. Entonces, si la Biblia nos habla que hay una salvación eterna, ¿cómo hay gente que dice que se pierde la salvación? Yo no entiendo. ¿Cómo se puede perder algo eterno? Eso es ilógico. Entonces, si tú eres alguien que trabaja en la playa, ¿verdad? Y está viendo como Baywatch, ¿verdad? O está lifeguard, o ¿cómo se dice en español? Tú eres el salvavidas, tú eres el salvavidas. Y tú ves a alguien que se está ahogando, entonces tú vas y lo sacas al agua y ya lo salvaste, y lo rescataste y lo pusiste en un lugar seguro. Entonces el salvavidas no te va a agarrar y te va a arrastrar otra vez al agua para que te mueras. Ya fuiste salvo. Ese es un concepto en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, en un huracán, tu casa se inundó y vino el tornado o vino el huracán allá en Florida, estás arriba del techo, viene el helicóptero y te rescata y te pone en un lugar seguro. Entonces, cuando Dios nos rescata, nos pone en un lugar ¿qué? Seguro. Eso es muy importante que tú aprendas, ¿verdad? Poner a alguien en un lugar seguro. Bueno, el término usado en las Sagradas Escrituras, número 3, es salvación eterna. No, la Biblia nunca dice salvación temporal, o como dicen los arminianos, ¿verdad? Que dicen que la salvación se pierde, ¿verdad? Que empezaron a predicar eso en el año 300 y pico, ¿verdad? Después de Cristo. Dicen ellos que hay una primera fase de la salvación. No, la Biblia no dice que hay una primera fase ni segunda fase. Dice que Cristo murió una sola vez por tus pecados. Una sola vez por tus pecados, ¿verdad? Salvación eterna, un concepto de eterno, ¿verdad? Como decía mi abuelita, forever and ever and ever and ever. Forever, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Entonces eso tú debes de saber. Cuando alguien te dice la salvación se pierde y tú le dices ¿cuál? ¿La del salvavidas o la eterna? ¿De cuál me estás hablando? Porque si es la eterna no creo que se pueda perder algo eterno. Es como si tú dijeras la creación de Dios se pierde o Dios se puede perder, pero pues Dios no se puede perder porque Dios es eterno. Los ángeles son eternos, ni los ángeles caídos se pueden desaparecer. ¿Por qué? Porque son eternos, son seres eternos.
Entonces, ¿cómo algo eterno se puede perder? Eso es ilógico. Si no, no se llamaría eterno, ¿va? ¿Qué es la salvación? Número 4. ¿Qué es la salvación? En la Biblia. ¿Cuál es la definición teológica que es la salvación? Bueno, la salvación es la más grande promesa de Dios y la obra más grande y perfecta de Dios, y es el mayor milagro producido por Dios en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo alguien se atreve, no tiene temor a Dios, a decir algo que Dios, lo mejor que Dios hizo, se puede perder o se puede desvanecer? O sea, eso es ridículo. Haz de cuenta que al decir eso, pues no está confiando en Dios, ¿verdad? No está confiando en Dios. Entonces vamos a poner este concepto para que usted entienda el concepto de qué es salvación. Salvación es, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la cruz del Calvario, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Entonces, la salvación es, primeramente, Dios en Génesis dice que creó todo de la nada. Todo de la nada. Esa es su primera creación. Esa se llama la primera creación. Primera creación. En la Biblia, física. Entonces, Dios dice que la tierra estaba desordenada. Él creó, separó las aguas. Si usted no sabe, cuando dice separó las aguas, no estaba separando el mar rojo con el mar muerto. No, dice separó las aguas, estaba separando el agua del cielo y de la tierra. Imagínense que había agua en el cielo y en la tierra, y Él la separó. Separó la tierra, le puso las lumbreras, puso las estrellas, creó. Entonces Dios, por más de 4,000 años, no creó nada de la nada. Hasta que Jesucristo fue la primera creación espiritual. Entonces, por eso se llama nueva creación. Nueva creación. Entonces, la segunda creación es el nuevo nacimiento espiritual. Entonces, el concepto que tú digas, la salvación se pierde, haz de cuenta que usted dice, la luna y las estrellas se pierden, y el sol se pierde, y el mar se pierde, y la tierra se pierde. O sea, no tiene lógica, ¿va? Porque Dios solamente tiene dos grandes creaciones: la salvación, que es la creación espiritual cuando muere Jesucristo, y lo que Él hizo en los primeros 6 días. ¿Se fijan? Solamente la Biblia habla eso. Entonces, fíjense muy bien. Entonces, vamos a ver concepto número 6. La salvación es un regalo. 1, 2, 3, 4, 5, perdón. 5. La salvación es un regalo. Regalo. Muchas veces en sus Biblias dice un ¿qué? Un don, ¿verdad? Un don. Entonces vamos a ver en su Biblia que, por ejemplo, la salvación es un regalo. Y dice, vamos a leer Romanos 11:29, Romanos 11:29, ya estamos en Romanos, muy rápidamente. Romanos 11:29 nos dice la palabra de Dios. 11:29 nos dice la palabra de Dios. Me pasé. 11:29 nos dice: porque sin arrepentimiento son los dones y la vocación de Dios. Porque sin arrepentimiento son los dones y la vocación de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los dones y el llamamiento, aquí vamos a poner también llamamiento, son irrevocables. Entonces, si Dios regala algo, que es irrevocable. Si Dios te da un don de hablar lenguas, es irrevocable. Si Dios te da un don de interpretación, un don de Dios, es irrevocable. Si Él te llama para pastor, es irrevocable. Si Él te llama para diácono, es irrevocable.
O sea, irrevocable es ¿qué quiere decir? Que Él tiene el control. Que tú no puedes decir, ay, yo no quiero ser pastor. No puedes decir eso. No, porque es irrevocable. No es que quieras. Aquí ni chicharrones no truenan, los que truenan son los de Dios. Entonces, eso no entendemos, que el llamamiento es irrevocable. El llamamiento y los dones son irrevocables. Entonces, la salvación es un ¿qué? Regalo. Un don, un regalo. Entonces, como dicen muchos, que se pierde la salvación cuando es algo irrevocable. Eso es ilógico, ¿verdad? Es ilógico. Vamos a ver en 1 Corintios 5, 17 y 18, ¿verdad? 1 Corintios 5, 17 y 18, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Segunda Corintios 5, porque es el ministerio de la reconciliación. 5 dice, de manera si alguno en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Segunda Corintios 5, 17. De manera si alguno es, no, porque muchas Biblias cambiaron, dice está. Tú tienes que estar en Dios, estar en los caminos de Dios, estar en Cristo. No dice eso, dice, de manera si alguno es en Cristo. ¿Tú no has visto esas estampitas que dice eres o no eres? Es, ¿verdad? Es en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Es, o sea, Cristo se le metió dentro, entonces es una nueva criatura, es una nueva creación, es el nuevo regalo de vida, es el nuevo regalo de salvación. Las cosas viejas son pasadas, y aquí todas son hechas nuevas. Y 18, y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo. ¿Nos reconcilió de qué? Aquí arriba, el pizarrón, de la ira. De sí mismo. ¿De quién nos salvó? De sí mismo, ¿verdad? Y dice, el cual nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Aquí toma mucha atención. Entonces el llamamiento y los dones son irrevocables para toda la iglesia, porque todos tenemos el ministerio de la reconciliación, para predicar el evangelio a otros, para que otros sean salvos. ¿Se fijan? Aquí nada que a mí no me gusta predicar el evangelio, a mí no me gusta evangelizar, a mí no me gusta ser misionero, a mí Dios no me ha llamado de evangelista. Todos somos llamados al ministerio de la reconciliación, toda la iglesia. Entonces, si tú no eres llamado, no eres iglesia y no eres una nueva criatura. La ponemos en ese plan, ¿verdad? Números 23, 19, ¿verdad? Números 23, 19 nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. Entonces, si Dios dice que te da un regalo, porque mucha gente, una vez me dijo así alguien, ¿verdad? En el pueblo de mi suegro, un hermano que estaba en una iglesia falsa, me dijo, bueno, si yo te regalo un cinturón, lo puedo perder. Entonces, ¿cómo comparas tú la salvación con un cinturón? Válgame Dios, ¿hasta dónde has llegado? ¿No? ¿Cómo tú vas a comparar? Pues lo puedes perder por tonto, pero Dios no es ningún tonto. Dios es perfecto y Dios lo que promete lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En todas sus promesas, en todas sus promesas. Y la salvación es que, aquí vimos en el versículo 2, es la mayor promesa que Dios ha hecho. ¿Se fija? ¿Cómo vas a decir tú que la mayor promesa que Dios ha hecho no es efectiva, no es buena, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprendamos esto, ¿verdad? Entonces vemos que la salvación es un regalo. Entonces ahora vamos a ver número 6, el evangelio que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, que en todos los estudios lo predicamos, en todos los sermones lo predicamos, y todas las veces que evangelizamos lo predicamos, porque esa es la única manera de ser salvos. El evangelio, ¿verdad? Para la iglesia, ¿verdad? Entonces el evangelio dice, punto número 1, fíjese muy bien. Dice, número 1, se divide en 5 partes el evangelio.
Dice, Cristo, aquí no voy a poner Cristo, nada más una cruz, murió. Cristo murió, ¿verdad? Número 1, Cristo murió. Bueno, vamos a ver Tito 2.14, Tito 2.14 nos dice la palabra de Dios, el que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos toda iniquidad y para purificar así una gente peculiar, celoso y de buenas obras. Entonces fíjese muy bien, dice la Biblia que murió, ¿verdad? Como dice el Evangelio, murió. Entonces vamos a seguir leyendo y vamos a ver Hebreos 9.28. Hebreos 9.28. Y dice así la palabra de Dios. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos. La segunda vez aparecerá sin pecado a los que esperan para salvación. Y los que esperan para salvación son los que han sido sellados, los que han sido redimidos con su sangre preciosa, ¿va? Entonces vemos que Cristo murió. Juan, vamos a ver el Evangelio de Juan 15. Juan 15, 13. Juan 15, 13 nos dice la palabra de Dios. Nadie tiene mayor amor que que ponga alguno su vida por sus amigos. ¿Y qué hizo Cristo? Él puso la vida por todos, ¿va? Y todos los que no eran sus amigos, todos los que no eran sus cuates, por todo el mundo Él puso. Pero Él les enseñó a sus discípulos y a los que estaban oyendo lo que Él predicaba, que no hay más grande amor que que alguien ponga la vida por sus amigos, ¿verdad? Es muy importante. Y vamos a ver Colosenses 2.12, que nos dice la palabra de Dios. Colosenses 2.12, vamos a ver rápido. Colosenses 2.12 nos dice: sepultados juntamente en el bautismo, el cual también resucitaste con él. Bueno, eso lo vamos a ver en la otra cita. Bueno, entonces vemos que Cristo murió, dice, por nuestros pecados, el Evangelio. Número 2, por nuestros pecados. Número 2, vamos a abreviar por el signo de por nuestros pecados. Entonces Él se sacrificó. ¿Por qué? Dios mismo se sacrificó. ¿Para qué? Para morir. ¿Por qué? Por nuestros pecados, dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que Él murió por nuestros pecados, ¿verdad? 1 Pedro 3.18. 1 Pedro 3.18 nos dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces murió por nuestros pecados, ¿verdad? Murió por nuestros pecados. Es muy importante que aprendamos el día de hoy. Entonces vemos que Él murió. Entonces 17, vamos a ver Juan 17:20, ¿qué nos dice? Juan 17:20. Juan 17:20, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice: mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ya ve que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, no porque está haciendo una oración en Juan capítulo 17 intertrinitaria. El mismo Dios está hablando así solo, el Padre está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, está intercediendo por los que estaba dejando en el mundo. Y no solamente le ruego, también por ellos que sean santificados para llevar la verdad, Entonces Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos eso, ¿verdad? Y dice Juan 2.22, 1 Juan 2.22.
Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es mentiroso sino el que niega a Cristo, el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo? Bueno, esa no es, ¿verdad? Entonces vamos a ver que Cristo murió por nuestros pecados. Número 3, que dice fue sepultado, ¿verdad? 3, fue sepultado. Fue sepultado. Y ya vimos, ¿verdad?, la cita que estábamos leyendo anteriormente, que él murió, él fue muerto juntamente con nosotros. Vamos a ver Efesios, ¿verdad? Efesios, murió por nuestros pecados, fue resucitado. Efesios 2, capítulo 2, Efesios capítulo 2, del 4 al 6, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios. Dice: empero en Dios, que es rico de misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo te pueden quitar la vida que te dieron con Cristo juntamente? Dice: por gracia sois salvos. Y nos ha levantado con Él, nos ha resucitado con Él, asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya nos ha resucitado juntamente con Él. El espíritu que está apagado, muerto, nosotros ya está sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Él, está en el cielo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 1:14, Primera de Tesalonicenses 4:14. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice. Primera de Tesalonicenses, no, es primera, ¿verdad? Es la segunda. 4:14 dice: pues si creímos en que Jesús murió y resucitó, por si creemos, ¿qué es creer? La fe, ¿va? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Entonces, si Él resucitó, nos va a resucitar, ¿va? Es el punto que vemos en el Evangelio, ¿va? Vemos Colosenses 1:14, ¿quién nos dice la palabra de Dios? Colosenses 1:14 nos dice la palabra de Dios. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces tenemos un perdón de los pecados, ¿va? Porque murió por cada uno de nosotros. Entonces tenemos el perdón. Muchas veces dice: ¿qué perdón? El perdón temporal, el temor de esto, el temor de otro. Si vemos otra cita en Colosenses 2:13, nos dice: por todos los pecados. Vamos a ver Colosenses 2:13, dice, ¿verdad? Y dice, esa cita apúntala, anótala, subráyala en tu Biblia, porque es la más importante, porque mucha gente tiende a decir: no, Cristo murió por tus pecados pasados, no los presentes. Bueno, entonces la Biblia enseña doctrinalmente que por todos, dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Nos dio vida juntamente con Él. Nadie te puede quitar la vida que Jesús te dio, perdonándonos todos los pecados. No dice que los presentes, pasados y futuros, ¿va? Todos los pecados, ¿va? Bueno, después dice: fue sepultado, ¿verdad? Colosenses 3:3, ¿verdad? Colosenses 3:3, número 4, fue sepultado, ¿verdad? Y dice que nosotros somos juntamente sepultados con Cristo. Colosenses 3:3 dice: porque muertos sois, ya estamos sepultados, y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, nuestro Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 6, vamos a ver Romanos capítulo 6, del 4. El 3 sepultado y el 4 sepultado. Y aquí fue sepultado el 3, el 4 del sepultado. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Aquí resucitó, tiene razón, resucitó. Muy buena observación, resucitó. Bueno, si resucitó, vamos a ver las citas que él resucitó, ¿verdad? Resucitó.
Primera Tesalonicenses 4:14, Primera Tesalonicenses 4:14, la que estábamos leyendo hace ratito, Primera Tesalonicenses 4, versículo 14, dice: pues si creemos en Jesús, murió y resucitó, también los que durmieron con él resucitarán. Primera Pedro 1:3, Primera Pedro 1:3, ¿verdad? Nos dice lo mismo, ¿va? Primera Pedro 1:3, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual según su gran misericordia nos ha regenerado en la esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús entre los muertos. Ya no resucitó entre los muertos, en los que estaban muertos. 1 Corintios 15:21, donde se encuentra el glorioso Evangelio. 1 Corintios 15:21 dice: por cuanto a la muerte vino un hombre, también un hombre vino la resurrección de los muertos. Entonces nos resucitó, ¿verdad? Y ¿verdad? Hechos 3:26, Hechos de los Apóstoles o Actos de los Apóstoles 3, al principio. (26) nos dice la palabra de Dios así. Se pegan las hojas. 3:26 nos dice: y vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, lo envió para que bendijese, convirtiéndose cada uno de su maldad. ¿Ah? Entonces vemos que hay resurrección. Y número 5, por último, dice: según las Escrituras. Entonces tú, para saber si la salvación se pierde o no, tienes que leer todo esto, tienes que aprenderte todo esto. Estas son las Escrituras, según las Escrituras, ¿verdad? Según las Escrituras. Entonces, vamos a ver cómo somos salvos, ¿verdad? Ya vamos a ver, aquí nos quedamos en el 5, en el 6, en el 7, ¿verdad? Porque estos son subtítulos. En el 7, ¿cómo somos salvos? ¿Cómo somos salvos? Primeramente, no somos salvos por repetir ninguna oración, ninguna declaración, ni porque confesé con mis labios que Cristo es el Señor y Dios está tocando mi corazón y abro la puerta. Esas son puras mentiras que no son bíblicas, La única forma de ser salvo es creyendo lo que hizo Jesús en la cruz, el Evangelio de Gloria. El Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Cristo murió por nuestros pecados, lo que vimos aquí en el 6. Fue sepultado. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día, según las Escrituras. Y esa es la buena noticia, porque a Dios le plació que fuesen salvos por la locura de la predicación del Evangelio. Eso se le llama, ¿sabes lo que se le llama esto? El Evangelio se le llama teológicamente la simplicidad de la salvación, si usted no lo sabe. La simplicidad de la salvación. O sea, Dios lo puso así de fácil, en otras maneras. La simplicidad de la salvación. Entonces, somos salvos como dice Efesios 1:13. Efesios 1:13. Vamos a ver Efesios. Esto se pone muy interesante. Pongan mucha atención. Dice en el 1:13, Efesios 1:13. Bueno, vamos a leer 1:7 también, en el cual tenemos redención por su sangre, ¿verdad? Somos por creer en su sangre, la remisión de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. 1:13, en el cual esperáis también vosotros, ¿verdad? Está hablando de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? A los santos de la iglesia de Éfeso, a los redimidos, a los que son iglesia, en el cual esperáis también vuestros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, 1 Corintios 15, del 1 al 4, el cual también desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando dice promesa, sello, está hablando en griego de una garantía, si usted no lo sabe, una garantía que te da Dios, que dice que Él va a tenerte hasta el día de la redención, ¿verdad? Y dice Efesios 1:8 y 9,
¿verdad? Ahí mismo, 1:8-9 dice, ya lo leímos, ¿verdad? Bueno, eso no, Efesios 1:8-9 no la leemos, ¿verdad? Y vemos Romanos 10:17, primeramente. Bueno, Efesios 2:8-9 dice que somos salvos por gracia y fe, y esto no de vosotros, ¿verdad? Gracia y fe. Somos salvos por gracia y fe, y esto no de vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ni la fe es de nosotros y la gracia es de nosotros. ¿Ah? Efesios 2:8-9, vamos a leerla, dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios. Una vez más, para que entiendan, capish, dice, porque por gracia sois salvos por fe, y esto no de vosotros. O sea, que tú no tienes vela en el entierro en la salvación. ¿Por qué? Vamos a explicarlo por qué. Porque primeramente la fe viene, dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír únicamente la palabra de Dios. O sea, oír el evangelio que está dentro de la palabra de Dios. La fe viene por eso, no por otra cosa. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces el evangelio se encuentra dentro de las escrituras. Cuando alguien te lo predica y Dios te dio esa medida de fe para que seas salvo, entonces por la gracia de Él eres redimido y sellado. Por la gracia de Él. Entonces dice el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿No por qué? Entonces, ¿cómo yo te pregunto cómo tú vas a cuidar tu salvación? Porque si fueran obras involucradas, ¿no? Yo te pregunto que tú ya fuiste salvo, ahora tienes que trabajar en tu salvación, entonces ya son obras. ¿Cómo dices que tú puedes perderla? No, tú tienes el control de perderla, no. Entonces Cristo no tiene la totalidad de la salvación en sus manos. Entonces, somos salvos por fe y gracia, dice Romanos 10:17, ¿verdad? Que la fe únicamente viene por el oír y la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? Vamos a ver Hebreos 11, ¿verdad? Nos explica qué es la fe, nos da una definición teológica qué es la fe, ¿verdad? Dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia que no se ven con N. Entonces es muy importante que aprendas eso, que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. En otras palabras, fe es lo que Dios quiere que tú creas, no lo que se te dé tu regalada gana creer, no lo que tú quieras creer, no lo que yo quiera creer, es lo que Dios quiere que tú creas para pasar a ser iglesia. Eso es la fe. No que fulano de tal tiene su fe, que yo tengo mi fe, que tú tienes que respetar mi fe. Pues ¿cuánto te costó? La fe ni es tuya, dice la Biblia, y esto no es de vosotros. Dice en el capítulo 12, denle una vuelta a su página, ¿verdad? Dice en el capítulo 12, dice 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, y el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Entonces, ¿cómo te puedes tú adjudicar la fe si la fe no es tuya? ¿De quién es la fe? De Jesús. Él es el autor y consumador. No hay nadie más. ¿Por qué? Porque la fe solamente se encuentra en este maravilloso libro. ¿Se fijan? No en otro lugar. No que yo creo esto, yo creo el otro. Entonces tú crees como un santero, como un brujo. Pero no crees espiritualmente correctamente hacia Dios. Entonces es muy importante lo que vamos a aprender hoy, ¿verdad? ¿Cómo eres salvo? Fe en lo que hizo Jesús. Ok, en lo que hizo Jesús según las escrituras. Según las escrituras, la fe tienes que creer lo que hizo Jesús, ¿verdad? Ponga mucha atención. Lo que hace Jesús. Y lo que hará Jesús. Esa es la fe salvadora, la fe completa. No solamente, yo creo lo que hizo en la cruz. No, yo creo que Jesús lo que hizo en la cruz, y creo que Él me redimió, y creo que Él me lavó, y creo que Él me transformó, y creo que soy una nueva criatura, y creo que Dios tiene una mansión para mí.
Lo que hace Jesús, lo que hizo Jesús y lo que haré. Lo que hará Jesús. ¿Ah? Excuse me my Spanglish, ¿no? Dice lo que hace, lo que hizo, lo que hará. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de presente, pasado y futuro. Tú no nada más puedes tener fe en lo pasado, o fe en lo futuro, o fe en el presente. Eso es muy importante, las tres clases de fe. Esa es una clase de fe teológica santa. ¿Por qué? Porque yo creo lo que hizo Jesús. Él se sacrificó por mis pecados y yo fui redimido. Yo creo lo que hace Jesús, me está santificando. ¿Quién es el que santifica? Yo le pregunto a todos los que dicen que la salvación se pierde. ¿A quién? En la Biblia dice que ¿quién santifica? Dios. Entonces, ¿cómo yo me voy a autosantificar? Válgame Dios, ¿de dónde sacaron ese? Ya ni en los cuentos cómicos cuando yo era chiquito lo leí eso, en Calimán. Ni en eso. Lo que hará Jesús, va a tener una mansión, me va a redimir, me va a lavar, dice, ok, Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra y yo la voy a perfeccionar, dice. ¿Qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó la buena obra, persuadidos de estos, es completamente seguro de estos. Vamos a leer la que dice para que no les cuenten y no les digan, ¿va? Filipenses 1:6, ¿qué nos dice? No alcanzo a leer. Filipenses 1:6. Confiando de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confiando en esto mismo, el que comenzó la buena obra, yo la continuaré, yo la perfeccionaré, yo cuidaré de mi salvación. ¿No dice eso? ¿Quién la va a perfeccionar? Cristo. ¿Quién santifica? Cristo. Efesios 2:10, porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que yo preparé de antemano. ¿Dice eso? ¿Qué dice? ¿Quién preparó? Dice la Biblia, Él preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. ¿Quién preparó? Cristo. Vamos a leer Filipenses 2:10. Digo Efesios 2:10, perdón. Dice, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿quién es el que santifica? Dios. Entonces, cuando Dios te redime con su sangre preciosa, Él se va a encargar de ti, que tú seas una persona cambiada, transformada, santa y un instrumento de Él. Si no, no te ha redimido nadie. Estás jugando a la iglesita. Esa es la verdad. Esa es la verdad bíblica. A muchos no les gusta oír eso. Efesios 2:10, vamos a poner aquí, para no confundirnos. Esto se le llama una fe activa, una fe completa, una fe verdadera. Porque creo todo lo que hizo Jesús, todo lo que hará y todo lo que hizo y lo que va a hacer y todo lo que hace, lo que hizo y lo que hará. Presente, pasado y futuro. Esa es una fe completa. Y no lo que yo crea, yo piense, o yo tengo mi propia fe. No, la fe es de Jesús y está aquí adentro. Todo lo demás es fe mundana, fe del mundo, fe falsa. Entonces, vemos eso. ¿Qué hace la fe? 3 cosas, apréndetelo. Lava, santifica y justifica. Imagínense el paquete completo. La fe, Dios dice en Filipenses 2:14, que únicamente Dios te da el querer como el que hacer, el que hizo, el que hace, el que hará. Lo que hizo, lo que hace, lo que hizo y lo que hará. Vamos a ponerle así más fácil. Hace, hizo y hará, para que usted lo aprenda. Primero es lo que hizo. Bueno, primeramente, si usted quiere poner pasado,
presente y futuro. La hermana quiere ponerlo en orden. Aquí está ya, presente, pasado y futuro. Está bien. Está bien, como lo dice ella. Primero es lo que hizo, lo que hace y lo que hará. ¿Verdad? Pero más importante para mí es lo que hace, porque ya es presente. Lo que hizo, lo que quería y lo que hará es en el futuro. Entonces, ¿cómo te lava? Pues Dios te da, dice la Biblia, Dios te da el querer como el hacer para que tú vayas a la iglesia. Dios te da el querer hacer para que estudies la Biblia. Nadie más. Si tú te obligan a leer la Biblia o te llevan de la mano a la iglesia, eres un religioso más. No eres un redimido. ¿Capís? ¿Por qué? Porque dice Pedro que el lavamiento viene a través de la palabra. Romanos 12:2 dice que, ¿qué dice Romanos 12:2? 12:2 dice, no conforméis en este siglo, sino sed renovados nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Te santifica. Ya hablamos quién te santifica, quién te santifica, quién te santifica. Santifica no quiere decir que eres un santurrón. Santifica quiere decir que ya estás apartado para Dios. Y si Dios te apartó, haga cuenta que Dios lo puso a usted y en layaway, usted va a llegar y va a decir, ya no quiero estar en layaway. No, ya Dios te compró, te santificó. ¿Y qué es justificó? Justificó es que te perdonó todos tus pecados y la justicia de Dios que Jesús hizo en la tierra se adjudica a ti. ¿Se fija cómo Dios hace el paquete completo en la salvación? ¿Por qué? Porque todo lo hace Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Verdad? El Padre anuncia que el Hijo va a venir. El Hijo se sacrifica y el Espíritu Santo se queda a santificar. ¿Por qué? Porque cuando tú dice en Juan, ¿verdad? Que cuando tú ya eres sellado, ya eres ungido. Tú eres un ungido de Dios. Todos somos ungidos. Aquí nadie que, él tiene la unción, el otro no tiene la unción. No, dice que la iglesia es ungida. Y dice que todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Aquí no hay nadie que te falta el bautismo del Espíritu Santo, que te falta hablar lenguas, que te falta el otro. No, dice en Colosenses 2:10, estamos completos en Él. ¿Se fijan? Entonces, dice, nadie puede añadir, quitar o complementar la salvación, porque es obra de nuestro Dios. La salvación es obra de nuestro Dios. Apréndetelo, la salvación es obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De nadie más, no es de ti, no es de mí. Es absolutamente de Él, ¿verdad? La Biblia no recomienda que tú cuides tu salvación, ¿verdad? Porque vamos a ver algunos pasajes como, nada más algunos, ¿verdad? Otro día vamos a hablar de los versículos que usan mal para decir que la salvación se pierde. Los vamos a enseñar con el contexto correcto para que usted vea que están fuera del lugar, ¿verdad? Por ejemplo, hay un versículo en Apocalipsis, dice, si tú no esto, lo otro, te rararé o te borraré del libro de la vida. Entonces la gente piensa, pues si me puedes borrar, puedo perder la salvación. Pues para que sepas, hay 7 libros divinos, ¿no? Hay el libro de la vida, todos los que son salvos sí los van a borrar, porque está escrito desde la fundación del mundo. Desde antes que tú nacieras está escrito si tú vas a ser salvo o no, porque Dios ya sabe quién va a ser salvo y quién no. Eso se llama predestinación de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que dice, te rararé del libro de la vida. Hay libro de la vida y hay libro de la vida del Cordero, es otro libro. Entonces, ¿de cuál tú me estás hablando? Para que tú digas que se pierde la salvación. Filipenses 2:12. ¿Ya? Dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, aún más, mucho más ahora en mi ausencia, dice, obrar vuestra propia salvación. O muchos dicen cuidar, ¿verdad? Biblias corruptas. O ocupaos en vuestra propia salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Si usted busca la palabra original en griego, obrar,
o ocupar, como pusieron en algunas Biblias corruptas, quiere decir ejercer tu oficio. O sea, si Dios te llamó como diácono, eres un buen diácono. Si Dios te llamó para abrir la puerta de la iglesia, eres un buen abridor de puertas. Si Dios te llamó para servir, sirves. Si Dios te llamó para predicar, predicas. A eso se refiere, no que tú cuides algo que Dios te dio. Sí, la salvación es muy valiosa, Dios te la dio, pero Dios en la persona hace obras porque es salvo, no para ser salvo o para retener su salvación. ¿Verdad? Vamos a ver otra, 1 Corintios 9, 27. 1 Corintios 9, 27, otra de las citas que usan mucho para decir que la salvación se pierde. 1 Corintios 9, 27. Antes hierro mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para predicando a otros yo no sea mismo reprobado. ¿Ah? En el concepto, Pablo no está hablando de salvación. En el concepto, Pablo está hablando de su oficio que Dios le dio como apóstol. ¿Se fijan? Entonces, la gente cómo lo agarra. Hay muchos versículos que los hacen mal, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo de Dimas. Muchos agarran este ejemplo de Dimas o Demas. En muchas Biblias dice Demas o Dimas, que habla en la Biblia, ¿verdad? Que dice, vamos a leer los versículos Colosenses 4, así te lo explican ellos, Colosenses 4, 14, dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Dimas, ¿verdad? O Demas, ¿verdad? Dicen algunas Biblias Demas o Dimas. Filipenses 1:24, Filipenses 1:24 nos dice la palabra de Dios. Filipenses 1:24 nos dice, no, creo que es al final de la es otra salutación de Dimas, pero si vemos 2 Timoteo 4, vamos a leer 2 Timoteo 4:10. 2 Timoteo 4:10 dice que Dimas lo abandonó. Entonces muchos deducen, así son los falsos teólogos, los que no saben trazar ni interpretar la palabra de Dios, así son los falsos teólogos, dicen, bueno, pues si habla de Dimas en este pasaje y lo saluda y todo, y era compañero de Pablo en prisiones, y aquí en 2 Timoteo 4:10 nos dice, porque Dimas me ha desamparado, amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, Crescente, a Galacia. O sea, porque Dimas me ha desamparado, muchos dicen, oh, se perdió, Dimas se perdió. Ahí no dice Pablo que se perdió, dice que amó más al mundo. O sea, él puso los intereses del mundo primero que Dios. 2 Timoteo 4:10. 2 Timoteo 4:10. El ejemplo de Dimas. ¿Verdad? Dimas. Entonces, hay un problema aquí teológico. Dimas, ¿saben lo que quiere decir en griego? Dimas no solo es un nombre. Dimas quiere decir gobernador de pueblo, un gobernador. Entonces, a lo mejor Pablo está hablando de otro gobernador en Colosenses y en Filipenses, y habla de otro gobernador en 2 Timoteo 4:10. Además, muchos teólogos piensan que Pablo está hablando de que él puso las cosas del mundo enfrente de Dios. No quiere decir que él perdió su salvación y que apostató. Él quiere decir que mejor hizo sus asuntos personales. Por ejemplo, Dimas dijo, mejor me voy a Atenas porque ya está mi abuelita enferma y yo dejo el evangelio aquí tirado. Yo dejo aquí la iglesia. ¿Sí me entienden? Eso es lo que dice Pablo en el concepto. Si usted puede leer los mejores comentarios como el de Henry Matthew o cualquier comentario, le va a decir eso. No le va a decir que, Dimas apostató, porque Dimas me ha desamparado y amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica.
Amar al mundo no quiere decir perder la salvación. Amar al mundo es que tú pongas las cosas del mundo primero que Dios. Condenación en la Biblia quiere decir perder la salvación. Aprende a hacerlo, para que usted no confunda las palabras o interprete las palabras mal. Entonces es muy importante que aprendas eso. Y aparte no vas a hacer una doctrina de un versículo. Es una regla en la teología. Entonces, ¿por qué? Porque hay 7 a 10 versículos que dicen la salvación se pierde, pongan mucha atención, y hay 88 versículos que aseguran la salvación eterna. Y estos 7 a 10 versículos están mal interpretados. No porque diga que la salvación se pierde. Están mal interpretados. Entonces pongan mucha atención. Entonces vamos a ver Filipenses 2:12, Hebreos 10 va, también usan ese capítulo mucho, Hebreos capítulos 10, del 26 al 31, vamos a leerlo. Hebreos 10, del 26 al 21 dice, del 26, perdón, al 31, no, Hebreos 10, del 36 al 28. De otra manera, si fuera necesario, se hubiera padecido muchas veces al principio de este mundo, aún una vez el fin del mundo, para deshacimiento del pecado, apareció un sacrificio mismo, de tal manera. No, está hablando de la salvación, déjenme ver. Bueno, ¿de dónde viene esta doctrina falsa? De un tipo que se apellidaba así, Arminiano. Entonces los arminianos, desde el año 300 y pico, empezaron a predicar que la salvación se perdía, que tenías que cuidar tu salvación. De los arminianos, ¿saben quién viene? De la corriente de los arminianos vienen los pentecostales y los carismáticos y todas aquellas nuevas doctrinas que piensan que ese concepto que la salvación se pierde o tienes que cuidar la salvación. Es un error teológico. Hasta Gigi Ávila, que era pentecostés, predicó salvo siempre salvo. Yo no me explico cómo. Bueno, a lo mejor ese día tenía luz, ¿va? Entonces, fíjense muy bien. Entonces hay un tipo en internet que dice ¿qué dice la Biblia? Que se llama Así Rodríguez. ¿Por qué lo menciono? Porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos denunciar los falsos profetas, los falsos maestros. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y si él dice alguna otra cosa, nos escribe, pues que me compruebe con la Biblia lo que él dice. No porque esos ejemplos ridículos que él pone o los interpreta mal, va a decir un concepto donde mucha gente se va a perder por no tener esa seguridad eterna. Yo te pregunto a ti, ¿cómo tú vas a predicarle a alguien de Cristo? Cristo murió por nuestros pecados. Tú puedes ser salvo, Cristo te ama, todos estamos bajo la ira de Dios, pero eso sí, puedes perderla. Entonces, ¿qué seguridad tú tienes de predicar la salvación si ni siquiera tú sabes si estás seguro si eres salvo o no? O sea, eso es ridículo, Otra, somos salvos ¿por qué? Por fe. ¿Qué es fe? Tener seguridad. ¿Cómo vas a decir tú? No tengo seguridad que me salvaste, Dios, o me salvaste o no me salvaste. ¿Cómo tú vas a decir que tienes fe? Eso es ridículo. Fe es seguridad, certeza. Por eso la salvación es por fe. No, la salvación es a lo mejor, o maybe, o no. 50%, no. 50%, no. La salvación es por fe. Entonces pongan mucha atención a todos estos conceptos de salvación. Primeramente, ¿qué es salvación? Salvación eterna. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es un regalo? ¿Y qué es el Evangelio? ¿Y cómo somos salvos? ¿Cómo somos salvos? Todo lo hace Dios. Romanos 8, 28 al 30, ¿va? Vamos a leerla por último. Romanos 8, 28 al 30, para que usted vea que la salvación es una cosa. Yo cuando estudiaba en la universidad de teología, yo hice mi tesis de la seguridad eterna. Entonces reprobé mi tesis, no, ¿va? Entonces Romanos 8, 28 al 30 nos dice la palabra de Dios: sabemos todas estas cosas que obran juntamente para bien
a los que Dios ama y a los que según su propósito son llamados, o sellados, o redimidos, o comprados, son una nueva criatura. 29. Porque los que antes conoció, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fuesen, no para que ellos se ganen la posesión, dijo, para que fuesen, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también estos justificó. Aquí está el tesoro, justificó. ¿Ah? Y a los que justificó, esos también, ¿quién hace la obra? También glorificó. O sea, Dios te va a llamar, te va a santificar, te va a justificar y un día te va a glorificar. Él lo va a hacer todo. Eso sí, pero si tú eres salvo, como dice Romanos capítulo 8, el que es de Dios, hace lo de Dios. La pregunta aquí no es si salvo eres y salvo siempre serás. La pregunta es si tú has sido salvo, por eso tienes este libro. De eso preocúpate. Porque si tú dices que sí, yo declaré a Cristo y salvo soy, y tienes una vida desenfrenada, y eres Juan de las Pitas y el demonio de Tasmania, y andas tomando y bebiendo y mujeriego, obviamente que tú nunca has sido salvo, porque si tú fueras salvo, Dios te hubiera transformado y redimido Él con el poder de Él. No tú, Él, no religiosamente, Él te va a transformar. El que comienza la buena obra, Él la va a perfeccionar. Entonces es muy importante que tú aprendas, ¿verdad? Una vez salvo, siempre salvo, es un concepto verdadero en la Biblia, ¿verdad? Es verdadero, ¿verdad? Pero es mal interpretado porque la gente dice, bueno, pues es que aprueban el pecado, porque ellos dicen ser salvo y viven una vida desenfrenada. No son salvos. El que es salvo se le nota. Dice la Biblia, apréndetelo, subráyalo, haz una nota, ponlo en el refrigerador. Al que es salvo se le nota, porque eres luz en medio de las tinieblas. Aquí nada que a Chonita me la bolsearon y soy salvo y me comporto como el demonio de Tasmania. Eso no existe. Si tú eres salvo y tú eres luz en medio de las tinieblas, y donde quiera tú brillas, todo lo que toques es bendecido, todo donde quiera que tú pises es bendecido, porque el Señor, el Dios, el Todopoderoso está dentro de ti. No es por tus propias fuerzas, no son por tus propios méritos, sino son los méritos de Él. Pero los méritos de Él tan poderosos son que se reflejan donde quiera que tú estés. ¿Alguna pregunta sobre este concepto de la salvación? Bueno, eso es muy importante que tú aprendas, que somos salvos por la gracia de Él, y Dios nada más se sacrificó una sola vez. Todas aquellas personas que dicen que la salvación se pierde tienen el problema de no saben cuándo se les perdió y no saben cuándo las van a recuperar, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este concepto de la salvación, porque es lo más grande que tú has hecho. Es la más grande promesa que nos has prometido. Es el milagro más grande en todas las sagradas escrituras. Yo te alabo y te bendigo, y te pido que esta palabra de vida, esta sana doctrina, quede sembrada en muchos corazones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén. Que Dios los bendiga.